La incredulidad, una maravilla, por John Charles Wright. Y se maravillaba de la incredulidad de ellos. Marcos capítulo 6, versículo 6. El texto que encabeza esta página es muy notable. De todas las expresiones en los 4 evangelios que muestran que el Señor Jesucristo era verdadero hombre, quizás ninguna sea más sorprendente que esta, que Él, que nació de la Virgen María y tuvo un cuerpo como el nuestro, debería tener hambre y sed, y llorar y regocijarse, y estar cansado y sufrir dolor. Todo esto podemos entenderlo en cierto grado, pero que Él, que era verdadero Dios, así como verdadero hombre, Él, en quien habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, Él en quien estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento, el que conocía lo que había en el hombre, que Él debiera maravillarse de algo aquí abajo, bien puede llenarnos de asombro. ¿Pero qué dice la Escritura? Allí está escrito en palabras claras, que ninguna sutileza crítica puede explicar, y se maravillaba de la incredulidad de ellos. Al tratar este tema, no propongo por un momento discutir esos artículos profundos y misteriosos de la fe que yacen en el fundamento del cristianismo. Me refiero a la doctrina de la Trinidad en unidad y la unión de las naturalezas divina y humana en la persona de Cristo. Si intentara esto, no podría añadir nada de lo que los maestros de la teología ya han dicho y probablemente dejaría el tema donde lo encontré, sino oscurecería el consejo con palabras sin conocimiento. Lo que deseo hacer es decir algo práctico sobre el tema general de la incredulidad. Debe ser algo maravilloso si incluso nuestro Señor Jesucristo se maravilló de ello. Debe ser algo importante cuando escuchamos y leemos tanto al respecto en la actualidad, y trataré de hacer algunas observaciones sencillas al respecto. Primero, consideremos la naturaleza de la incredulidad. ¿Qué es? Segundo, indaguemos por qué la incredulidad es tan maravillosa. ¿Por qué se maravilló el Señor Jesús de ella? Primero, ¿qué es entonces la incredulidad? La palabra así traducida se encontrará 12 veces en el Nuevo Testamento y siempre, hasta donde puedo ver, con un solo significado. En su sentido más completo, por supuesto, solo existen tierras donde los hombres disfrutan de la luz de la revelación. En tierras paganas, donde se conoce poco, puede haber comparativamente poca incredulidad. Consiste en no creer algo que Dios ha dicho, alguna advertencia que Él dio, alguna promesa que Él ofreció, algún consejo que Él ofrece, algún juicio que Él amenaza, algún mensaje que Él envía. En resumen, rehusar admitir la verdad de la palabra revelada de Dios y vivir como si no creyéramos que esa palabra debiera ser tomada en cuenta es la esencia de la incredulidad. La incredulidad es la más antigua de muchas enfermedades espirituales con las que la naturaleza humana caída está afligida. Comenzó en el día que Adán y Eva comieron del fruto prohibido y trajeron el pecado al mundo. No creyeron lo que Dios les había dicho que sería la consecuencia de la desobediencia, y sí creyeron al tentador, diciendo, «No moriréis». Génesis 3, versículo 4. Arruinó a millones en el día del diluvio de Noé. No quisieron escuchar al gran predicador de justicia, cuando les advirtió durante 120 años que huyeran de la ira venidera. Mató a miríadas en el día en que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el fuego del cielo. Cuando el justo Lot llamó a sus yernos para que escaparan por sus vidas, parecía como quien se burlaba. Génesis 19, versículo 14. Mantuvo a Israel errante durante 40 años en el desierto, hasta que toda una generación murió. Se nos dice expresamente, así que vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos 3, versículo 19. Finalmente, trajo destrucción sobre la iglesia y el estado de los judíos unos 50 años después de que Cristo dejara el mundo. No quisieron creer ni recibirlo como Mesías, sino que lo crucificaron y mataron. La causa principal por la que Jerusalén fue destruida, el templo quemado y el pueblo antiguo de Dios desechado y disperso sobre la faz del mundo, fue la incredulidad. La incredulidad, nos enseña en todas partes el Nuevo Testamento, es la razón por la que multitudes de hombres y mujeres cristianos profesos en cada edad no son salvos y mueren desprevenidos para encontrarse con Dios.
bloquea el camino al cielo y hace inútiles e ineficaces las gloriosas promesas de misericordia de Dios. El que no cree ya ha sido condenado. El que no cree será condenado. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 3, versículos 18 y 36. Marcos 16, versículo 16. Juan 8, versículo 24. Recuerda, todo aquel en cuyas manos caiga este escrito, recuerda y nunca lo olvides, no es tanto el pecado como la incredulidad lo que arruina a las almas. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Mateo 12, versículo 31. Primera de Juan 1, versículo 7. Isaías 1, versículo 18. Pero si un hombre no pone fe en Cristo, se coloca fuera del alcance de la misericordia. Me atrevo a decir que incluso Judas Iscariote podría haber encontrado absolución, sí, después de su negación, si se hubiera arrepentido y creído. La verdadera causa de la ruina eterna está contenida en esas solemnes palabras que nuestro Maestro pronunció ante el Sanedrín judío. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5, versículo 40. Pero el hecho más triste queda detrás. La incredulidad es una de las enfermedades espirituales más comunes en estos días. Nos encontramos con ella en cada esquina y en cada reunión. Como la plaga egipcia de las ranas, se abre camino en cada familia y hogar, y parece no haber forma de evitarlo. Entre los altos y bajos, ricos y pobres, en la ciudad y en el campo, en universidades y ciudades industriales, en castillos y en cabañas, encontrarás continuamente alguna forma de incredulidad. Ya no es una peste que anda en la oscuridad, sino una destrucción que devasta en pleno día. Incluso se considera inteligente e intelectual, y una señal de una mente reflexiva. La sociedad parece impregnada de ella. Aquel que afirma creer en todo lo contenido en la Biblia debe prepararse en muchas compañías para ser sonreído con desprecio y considerado un hombre ignorante y débil. Para algunos, el asiento de la incredulidad parece estar en la cabeza. Se niegan a aceptar cualquier cosa que no pueden entender. La inspiración, los milagros, la Trinidad, la encarnación, la expiación, el Espíritu Santo, la resurrección, el estado futuro, todas estas poderosas verdades son vistas con indiferencia fría como puntos discutibles, si no son absolutamente rechazadas. ¿Podemos explicarlas completamente? ¿Podemos satisfacer sus facultades de razonamiento sobre ellas? Si no, deben ser excusados si dudan. Lo que no pueden entender completamente, nos dicen que no pueden creer completamente. Para algunos, el asiento de la incredulidad está en el corazón. Aman los pecados y hábitos de vida que la Biblia condena y están decididos a no abandonarlos. Buscan refugio de una conciencia inquieta tratando de persuadirse de que el viejo libro no es verdadero. La medida de su credo es su afecto. Todo lo que condena sus inclinaciones naturales se niegan a creer. El famoso Lord Rochester, una vez un libertino incrédulo, pero finalmente un verdadero penitente, se dice que dijo al obispo Burnet, cuando se acercaba a su fin, no es la razón, sino una mala vida lo que es el gran argumento contra la Biblia. Una afirmación verdadera y ponderada. Muchos, estoy convencido, profesan que no creen, porque saben que, si creyeran, deberían renunciar a sus pecados favoritos. Para la gran mayoría de las personas, el asiento de la incredulidad es una voluntad perezosa e indolente. Les disgusta todo tipo de molestia. ¿Por qué deberían negarse a sí mismos y esforzarse en la lectura de la Biblia y la oración, y la observancia del sábado, y la diligente vigilancia sobre pensamientos, palabras y acciones, cuando después de todo no está del todo claro que la Biblia es verdadera? Esto, tengo pocas dudas, es la forma de incredulidad que prevalece con más frecuencia entre los jóvenes. No se ven perturbados por dificultades intelectuales. A menudo no son esclavos de ninguna lujuria o pasión especial, y llevan vidas bastante decentes, pero en lo profundo de sus corazones hay una falta de voluntad para tomar decisiones y para decidirse sobre cualquier cosa en religión.
Así se dejan llevar por la corriente de la vida como peces muertos, y flotan sin rumbo, y son zarandeados de un lado a otro, apenas sabiendo en qué creen. Y aunque se encogerían de decir que no son cristianos, carecen de firmeza en su cristianismo. En días como estos, no debemos considerar extraño encontrar una vasta cantidad de incredulidad en el mundo. Más bien, preparemos nuestras mentes para esperarla y para verla bajo los aspectos más especiosos y plausibles. Estar advertidos es estar armados. Sin duda es sorprendente cuando un joven deja algún tranquilo y apartado hogar rural y se lanza a las olas de este mundo problemático en alguna ciudad bulliciosa, escuchar doctrinas y principios negados o burlados que nunca soñó que alguien cuestionara cuando vivía en casa. Pero seguramente esto no es más de lo que su antigua Biblia le podría haber enseñado a esperar. ¿No está escrito allí: vendrán burladores en los postreros días? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Segunda de Pedro 3, versículo 3. Lucas 18, versículo 8. Tal joven debería decirse a sí mismo con calma y tranquilidad: esta incredulidad es precisamente lo que la Biblia de mi padre me dijo que esperara. Si no me encontrara con incredulidad, el viejo libro no sería verdadero. Después de todo, es un consuelo recordar que probablemente hay menos incredulidad real y directa de lo que parece. Miles, podemos estar seguros, no creen en su corazón todo lo que dicen con sus labios. Muchas afirmaciones escépticas no son más que un artículo prestado, recogido y revendido por aquel que lo dice, porque suena inteligente, mientras que en realidad no es el lenguaje de su ser interno. El dolor, la enfermedad y la aflicción a menudo revelan el extraño hecho de que los llamados escépticos no son escépticos en absoluto, y que muchos hablan de escepticismo simplemente por deseo de parecer inteligentes y de ganar los aplausos temporales de hombres inteligentes. Que hay una inmensa cantidad de incredulidad en el día presente, no lo cuestiono, pero que gran parte de ella es mera apariencia y pretensión, para mí está tan claro como el día. Ningún hombre, creo, puede realizar un trabajo pastoral y llegar a un contacto cercano con almas, visitar a los enfermos y atender a los moribundos, sin llegar a esa conclusión. Segundo, ahora indaguemos por qué y para qué la incredulidad es así de maravillosa. ¿Qué hay en ella que incluso hizo que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, se maravillara? Sin duda, había algo peculiar y extraordinario en la incredulidad de los judíos, que los hijos de Israel, criados desde su infancia en el conocimiento de la ley y los profetas, entrenados desde sus primeros años para esperar al Mesías y esperar un poderoso profeta semejante a Moisés, enseñados a creer en la posibilidad de milagros y familiarizados con la historia de hombres obradores de milagros, que rechazaran a Jesús de Nazaret y no se conmovieran por las poderosas obras que él hizo entre ellos, todo esto era verdaderamente maravilloso y sorprendente. Maravilloso que tuvieran tales privilegios y aún así les dieran tan mal uso. Maravilloso que la puerta de la vida estuviera abierta y el cielo tan cerca, y ellos se negaran a entrar. Pero, sospecho, el Espíritu Santo quiere que miremos más profundamente que esto. Quiere que sepamos que, si nos sentamos y consideráramos calmadamente la incredulidad, no podemos evitar la conclusión de que hay algo singularmente maravilloso al respecto, y nunca tanto como en estos últimos días del mundo. Permítame tratar de mostrar lo que quiero decir. Primero, para empezar, la incredulidad es una enfermedad espiritual peculiar a los hijos de Adán. Es un hábito del alma completamente confinado al hombre. Los ángeles en el cielo arriba y los espíritus caídos en el infierno abajo, los santos esperando la resurrección en el paraíso, los pecadores perdidos esperando el juicio final, en el lugar terrible donde el gusano nunca muere y el fuego no se apaga, todos estos tienen un punto en común: todos creen. El hombre rico en la parábola, cuando levantó sus ojos en tormento y pidió una gota de agua para refrescar su lengua, y suplicó por sus 5 hermanos, había dicho adiós a la incredulidad. Hasta los demonios, dice Santiago, creen y tiemblan. Santiago 2, versículo 19. Odioso y detestable y malicioso y asesino, y mentiroso como se le llama a Satanás en la Escritura, leemos que sus agentes gritaron: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo?
Mateo 8, versículo 29. Pero el hombre viviente, es la única criatura inteligente que es incrédula. Digo, hombre viviente intencionalmente. ¡Ay, qué despertar queda para muchos en el momento en que se exhala el último aliento! No hay incredulidad en la tumba. Voltaire ahora sabe si hay un Dios que odia el pecado, y David Hume ahora sabe si hay un infierno interminable. El infante de Díaz, al morir simplemente, adquiere en conocimiento que los filósofos más sutiles, mientras están en la tierra, profesan su incapacidad para alcanzar. El Hotentote muerto sabe más que el Sócrates viviente. Ciertamente, un hábito del alma tan absoluta y completamente confinado al hombre viviente, bien puede ser llamado maravilloso. Segundo, por otra parte, la incredulidad es maravillosa cuando consideramos su arrogancia y presunción, porque, después de todo, que poco saben los más sabios de los hombres, y ninguno está más dispuesto a confesarlo que ellos mismos, que enormemente ignorante es la mayor parte de la humanidad, si se examina la medida de su conocimiento. La educación de la gran mayoría de las personas es miserablemente escasa y superficial. La mayoría de nosotros dejamos de aprender a los 21 años y luego nos sumergimos en alguna profesión en la que tenemos poco tiempo para el pensamiento y la lectura, y cada año estamos más absorbidos por las preocupaciones y problemas familiares, y agregamos poco a nuestro caudal de conocimientos. 50 o 60 años después, nuestro papel está terminado, y nos retiramos del escenario, rara vez dejando al mundo más sabio de lo que era cuando nacimos. ¿Y la incredulidad se vuelve un ser como este? ¿Es adecuado para él hablar en un tono escéptico y burlón sobre la revelación que el Dios eterno ha tenido la bondad de hacer de sí mismo y del futuro invisible en ese maravilloso libro que es la Biblia? Apelo al sentido común para una respuesta. La duda honesta es algo bueno de hablar, y a los hombres les gusta decir que es mejor que la mitad de los credos. Pero cuando un hombre te dice que está preocupado por sentimientos escépticos e incrédulos sobre el cristianismo, mientras probablemente nunca ha estudiado una docena de páginas de Butler, o Padley, o Chalmers, o McIlvaine, o del obispo Daniel Wilson, y nunca ha pensado profundamente sobre la religión en absoluto, es imposible evitar la conclusión de que una de las cosas más curiosas en mucha incredulidad es su maravillosa autosuficiencia. Tercero, por otro lado, la incredulidad es maravillosa cuando consideramos su falta de imparcialidad y su unilateralidad. ¿Quién no ha sabido que algunos de los hechos menores y milagros de la Biblia son las razones ostensibles que muchos asignan por qué no pueden aceptar el libro como verdadero y hacerlo su regla de fe y práctica? Se refieren al arca y al paso del Mar Rojo, al asno de Balaam y a Jonás en el vientre de la ballena, y te preguntan sarcásticamente si realmente crees que tales cosas son creíbles y verdaderas históricamente. Y todo este tiempo se niegan a mirar tres grandes hechos que nunca pueden ser negados, y que ninguna crítica más elevada puede posiblemente explicar. Uno de esos hechos es la persona histórica de Jesucristo mismo. ¿Cómo pudo haber sido lo que fue en la tierra, haber vivido como vivió, enseñado como enseñó, y haber dejado la marca que ciertamente dejó en el mundo, si no era el mismo Dios, y uno enviado milagrosamente desde el cielo? Es una pregunta que aquellos que se burlan del asno de Balaam encuentran conveniente evadir. Otro hecho es la Biblia misma. Como este libro, con todas sus supuestas dificultades, escritos por unos pocos judíos en un rincón de la tierra, que no escribieron nada más que valiera la pena leer, puede ser el libro que es, tan inmensurable e incomparablemente superior a cualquier otra cosa escrita por el hombre, y mantener la posición que tiene después de 1900 años de uso. ¿Cómo todo esto puede ser si el libro no fue dado milagrosamente por inspiración de Dios? Es un enigma que no puede ser resuelto. El tercer y último hecho es el efecto que el cristianismo ha tenido en la humanidad, el asombroso cambio que ha tenido lugar en el estado del mundo antes del cristianismo y desde el cristianismo, y la diferencia en este día entre las partes del globo donde no se lee la Biblia y aquellas donde es conocida. Nada puede dar cuenta de esto sino el origen divino de la religión escritural. Ninguna otra explicación se sostendrá. Ahora estos tres grandes hechos son fríamente ignorados por muchos incrédulos profesos.
hablarán durante horas sobre dificultades menores en el camino de la fe, mientras se niegan a considerar los hechos importantes y evidentes que acabo de mencionar. Las dificultades de la incredulidad son un tema amplio e interesante, que merece más atención de los defensores de la revelación de la que recibe. Pero la extensión injusta e irracional a la que muchos concentran sus mentes en pequeños puntos discutibles de la religión revelada hoy en día, mientras se niegan a considerar las grandes evidencias permanentes de la verdad de Dios, es, en mi opinión, una de las características más maravillosas de la incredulidad moderna. En cuarto lugar, y por último, la incredulidad es maravillosa cuando consideramos cuántos de aquellos que la profesan la abandonan y la dejan al final. Pocos de nosotros quizás tengamos la menor idea de cuán raramente alguien deja el mundo siendo incrédulo. El acercamiento de la muerte tiene un efecto poderoso en las conciencias y pone en un temible relieve la absoluta superficialidad de gran parte de lo que se llama escepticismo. Las mismas personas que pasan por la vida burlándose y ridiculizando al cristianismo y a quienes lo apoyan, continúan desmoronándose en sus propias últimas horas y están lo suficientemente contentos de llamar a los ministros de religión y buscar consuelo en las antiguas doctrinas de los credos despreciados. Algunos, con un gran giro del péndulo, van de un extremo a otro y, después de vivir años como escépticos, salen del mundo en una credulidad rastrera, en sumisión humilde a las peores supersticiones de la Iglesia de Roma. Otros que no llegan tan lejos están dispuestos a que les lean y a que recen con ellos y a recibir la Santa Cena, después de haber descuidado cada ordenanza cristiana y haber despreciado la casa de Dios durante decenas de años. Miserables deben ser los sistemas que resultan tan inútiles y desconsoladores en la hora en que más se necesita consuelo. Pero la maravilla de todas las maravillas es que estos fracasos de la incredulidad son tan notorios y constantemente ocurriendo, y sin embargo, los hombres no los ven, y las filas del escepticismo son perpetuamente llenadas por nuevos reclutas. Si aquellos que profesan negar la revelación generalmente murieran en paz y dejaran el mundo en gran paz y alegría, sosteniendo sus opiniones hasta el final, bien podríamos esperar que tuvieran seguidores. Pero cuando, por el contrario, es una cosa rara ver a un incrédulo morir tranquilamente en la incredulidad y no dar ninguna señal de incomodidad, mientras que la gran mayoría de los incrédulos arrojan sus armas al final y buscan la misma consolación religiosa que una vez afectaron despreciar, es imposible evitar una amplia conclusión. Esa conclusión es que todas las enfermedades espirituales con las que el hombre caído está afligido, no hay ninguna tan verdaderamente maravillosa y razonable como la incredulidad. Y ahora permítame concluir este tema con unas pocas palabras de amable consejo para todos mis oidores, y especialmente para los jóvenes. Ya no soy joven. Han pasado 35 años desde que comencé a escribir sobre temas religiosos, pero incluso ahora creo conocer el corazón de un joven. Puedo recordar los días en que traté con todas mis fuerzas de ser incrédulo, porque la religión cruzaba mi camino, y no me gustaban sus santas exigencias. Creo que fui liberado de ese abismo por la gracia de Dios al llevarme a un libro que, en años recientes, ha caído injustamente en el olvido. Me refiero a las dificultades de la incredulidad, de Faber. Leí ese libro y sentí que no podía ser respondido. Pero el recuerdo de la lucha que atravesé en esos días está todavía fresco en mi mente, y siempre siento un profundo sentimiento de simpatía cuando escucho sobre los conflictos mentales de los jóvenes. Algunos de mis oidores, me atrevo a decir, a menudo se ven perturbados por dudas escépticas sobre la verdad del cristianismo. No son incrédulos confesos. Dios no quiera que yo diga esto. Pero ven muchas cosas en la Biblia que no pueden entender del todo. Ven a no pocos hombres de intelecto poderoso y dominante rechazando casi por completo el cristianismo. Escuchan muchas cosas despectivas y comentarios despreciativos hechos con astucia y agudeza sobre los hechos y doctrinas de la Biblia, que son incapaces de responder. Todo esto los confunde. Están en duda. ¿Realmente vale la pena orar en privado y leer la Biblia y santificar el domingo y asistir a la mesa del Señor? ¿Es necesario? Preguntas como estas son los primeros pasos en el camino descendente. A menos que tengas cuidado, pueden llevarte a la incredulidad. Escúchame, mientras ofrezco unos pocos consejos amistosos. En primer lugar,
Te ruego que seas honesto contigo mismo acerca de los pecados secretos. ¿Estás completamente seguro de que no hay ningún mal hábito, o lujuria o pasión que, casi sin darte cuenta, te gustaría indulgenciar, si no fuera por algunos escrúpulos religiosos remanentes? ¿Estás completamente seguro de que tus dudas no surgen de un deseo de liberarte de la restricción? ¿Te gustaría, si pudieras, hacer algo que la Biblia prohíbe, y estás buscando razones para ignorar la Biblia? O, si este es el caso de alguno de ustedes, despierten a un sentido de su peligro, rompan las cadenas que gradualmente los están envolviendo, arranquen el ojo derecho, si es necesario, pero nunca sean siervos del pecado. Repito que el amor secreto por alguna indulgencia viciosa es el verdadero comienzo de una gran cantidad de infidelidad. En segundo lugar, te pido que seas honesto contigo mismo acerca del uso de medios para adquirir conocimiento religioso. ¿Puedes poner tu mano en tu corazón y decir que realmente te esfuerzas por descubrir lo que es la verdad? No te avergüences de orar por luz. No te avergüences de leer algún libro principal sobre los credos y confesiones de tu propia iglesia, y sobre todo, no te avergüences de estudiar regularmente el texto de tu Biblia. Miles, estoy convencido, en este día, no saben nada del santo libro que pretenden despreciar, y son completamente ignorantes de la verdadera naturaleza de ese cristianismo que pretenden que no pueden creer. No permitas que eso sea así contigo. Esa famosa duda honesta, de la que muchos dicen que es mejor que la mitad de los credos, es algo bonito de hablar. Pero me atrevo a sospechar fuertemente que gran parte del escepticismo de hoy, si se examinara y analizara, se encontraría que proviene de una gran ignorancia total de las pruebas primarias del cristianismo. Por mi parte, me baso en estas palabras de Salomón: Hijo mío, si recibieres mis palabras y escondieres mis mandamientos dentro de ti, para que inclinases tu oído a la sabiduría, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y escudriñaras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Temo que muchos incrédulos confesos nunca siguieron el camino que Salomón recomienda aquí. Proverbios 2, versículos 1 al 5. Por último, pero no menos importante, permíteme rogarte que seas honesto con la religión de la fe y con aquellos que la profesan. Que existe tal religión en medio de nosotros y que hay miles que la profesan, son hechos simples que nadie puede negar. Estos miles creen sin dudar en ciertas grandes verdades del cristianismo y viven y mueren en su creencia. Que se admita que, en algunos puntos, estos hombres de fe no están de acuerdo, como en la Iglesia, el ministerio y los sacramentos. Pero después de cada deducción, queda una inmensa cantidad de teología común, acerca de la cual su fe es una. En puntos como el pecado, Dios, Cristo, la expiación, la autoridad de la Biblia, la importancia de la santidad, la necesidad de la oración, el sacrificio personal, el valor del alma, la realidad del cielo y del infierno, el juicio y la eternidad, en puntos como estos, digo, estos hombres de fe están muy de acuerdo. Ahora, pregunto, ¿es honesto apartarse de estos hombres y su religión con desprecio, porque tienen muchas debilidades e inseguridades? ¿Es justo despreciar su religión y envolverse en la incredulidad debido a sus controversias y luchas, su débil literatura y su espíritu de partido? Observa los frutos de paz, esperanza y consuelo que disfrutan. Observa el trabajo sólido que, con todos sus defectos, hacen en el mundo, al disminuir el dolor y el pecado, aumentar la felicidad y mejorar a sus semejantes. ¿Qué frutos y trabajo puede mostrar la incredulidad que pueda compararse con los frutos de la fe? Mira estos hechos a la cara y trátalos honestamente. Los sistemas deben ser juzgados por sus frutos y resultados. Cuando los llamados sistemas de incredulidad moderna, escepticismo y libre pensamiento puedan señalar tanto bien hecho en el mundo por sus seguidores como la simple fe ha hecho por mano de sus amigos, podemos prestarles algo de atención. Pero hasta que lo hagan, digo con audacia que la simple y antigua religión de la fe tiene un justo reclamo a nuestro respecto, estima y obediencia, y no debe ser despreciada. Después de todo, debo concluir con la humillante y dolorosa observación que nosotros que profesamos la fe
y nunca estamos preocupados por la incredulidad, no estamos completamente libres de culpa. Con demasiada frecuencia, nuestra fe es poco más que un mero asentamiento ocioso a ciertas proposiciones teológicas, pero no un principio vivo, ardiente y activo que obra por amor, purifica el corazón y vence al mundo. ¿No es la fe la que hizo que los cristianos primitivos se regocijaran bajo la persecución romana y que hizo que Lutero se levantara audazmente ante la dieta de Worms y que hizo que Ridley y Latimer no amaran sus vidas hasta la muerte y que hizo que Wesley renunciara a su posición en Oxford para convertirse en el evangelista de Inglaterra? Verdaderamente somos culpables en este asunto. Si hubiera más fe real en la tierra, sospecho que habría menos incredulidad. El escepticismo, en muchos casos, se encogería, se reduciría y desaparecería, si vieran la fe más despierta, viva, activa y vibrante. Por amor a Cristo y por el bien de las almas, enmendemos nuestros caminos en este asunto. Oremos diariamente. Señor, aumenta nuestra fe. Vivamos y no nos movamos y tengamos nuestro ser y tratemos con los hombres como si realmente creyéramos cada jota y tilde de nuestros credos y como si un Cristo moribundo, resucitado, intercediendo y venidero estuviera continuamente ante nuestros ojos. Esto, estoy firmemente convencido, es la forma más segura de oponerse y disminuir la incredulidad. Que el tiempo pasado nos baste para haber vivido contentos con un frío y manso asentimiento a los credos. Que el tiempo por venir nos encuentre viviendo como creyentes activos y reales. Fue una afirmación solemne que salió de los labios de un eminente ministro de Cristo en su lecho de muerte. Ninguno de nosotros está más que medio despierto. Si los creyentes fueran más completos, reales y entregados en su creencia, habría mucho menos incredulidad en el mundo. La incredulidad, una maravilla. Por John Charles Wright. Colgado en el madero.